Jóvenes, muy buenos días, ¿me logran escuchar? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Así ya comenzamos, somos muy pocos, somos solo 10 personas. Sí, dígame. Pues ya me di cuenta. Vamos a charlar eso. Después, lo que pasa es que ahorita mi Zoom está de gratis ahorita, ¿no? Entonces a los 40 minutos nos van a cortar. Después del primer corte vamos a hablar sobre eso. ¿Te parece? Está bien, ingeniero. Ok. Bueno, la última vez que nos vimos estábamos haciendo conteos de ciclo, ¿no? ¿Verdad? Vimos un ejercicio solamente, o algo así, no recuerdo si fue uno. Y ahora queremos cubrir todos los casos posibles, ¿no? Todos los casos posibles que hay con los ciclos, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vámonos directo a la pizarra a hacer este tipo de ejercicio. A ver. Bueno, es la misma pregunta, ¿no? ¿En qué tiempo? Claro, este enunciado está resumido, ¿no? En un práctico, un examen está más trabajadito, ¿no? ¿En qué tiempo? Siempre el tiempo, ¿no? La CPU ejecuta el código de ambos procesos, nos van a poner acá ambos procesos. No sé, tienen parámetros los microprogramas, pero lo voy a poner por razones de espacio aquí. Digamos, pero recuerden que lo que me interesa son los tiempos, ¿no? Más que la instrucción no nos interesa. Claro, la CPU está aquí. La letra aquí va a conectar la CPU. No, digamos aquí, de aquí, qué sé yo, eh, vamos a suponer que este tiene tres ciclos, tres ciclos, y este un ciclo.
Bueno, este que tenga mm, dos ciclos y no sé, dos ciclos. Bueno, la CPU, digamos que oscila a 20 Hz, de su frecuencia, ¿no? De 20 Hz. El, mm, eh, el quantum, que se efectúa, digamos, eh, cada dos ciclos se genera el quantum, o sea, se cumple el quantum, ¿no? El quantum es de dos ciclos, y el planificador, vamos a suponer que tarda también dos ciclos. Entonces queremos hacer el tiempo de esto, ¿no? Queremos hacer el tiempo de esto más complicado, como siempre empiezan de uno, ¿no? Se empiezan pero en incomodidad porque se podían volcar los procesos, ¿no? A ver, comencemos a ver. P1 gasta 3 ciclos. Ahora, el quantum se genera en 2 ciclos. Y el quantum se genera en 2 ciclos. Entonces resulta que un microprograma joven no puede ser interrumpido. ¿Sí? Entonces, primera cosita que vemos que un microprograma, o sea, una de las instrucciones que ven ahí, ¿no? No susto eso, ¿no? O sea, esto no, tú, lo que sea, lea, no sé. Un microprograma no puede ser interrumpido. No puede ser cortado, digamos, ¿no? Cortado a medio, como decimos, ¿no? Es decir, no puede cortarse un microprograma, no le por más que sepa cuánto. Ya la CPU sabe que hay un periodo de interrupción, que dice, ¿no? O sea, y hay un periodo de que el cuánto ya finalizó. Entonces, fíjense, al segundo, es decir, tengo acá 1, 2, ¿no? Estoy haciendo la presión move, que ven ahí. 3. Aquí ya aquí dicen tiempo, le dicen, ¿no? Los mecanismos de interrupciones que tiene el hardware dice tiempo, CPU tiempo, pero la CPU no puede cortar el microprograma move, no lo puede cortar, ¿no? El move del P1 no lo puede cortar. Ya sabe la CPU que hay un periodo de interrupción, pero él no puede cortar un microprograma, ¿se entendió? ¿Ahora se está entendiendo esto? Sí se entiende, ingeniero. ¿No? Entonces, aquí hay 1, 2, 3, perfecto. Entonces, aquí ya le dice, al segundo ciclo, como el control es de dos ciclos, dice tiempo, le dice tiempo, pero la CPU no corta, ¿no? O sea, no puede cortar un microprograma, tiene que completarlo. Por eso se dice que los microprogramas son atómicos, es decir, no se pueden dividir, no se pueden cortar. Ellos están en una dirección de no pueden cortarse, es imposible cortar. Yo siempre, un poquito, un ejemplo medio no tan bueno, digamos, que si a uno le están haciendo una llamada, se pueden hacer teléfono fijo, digamos, ¿no? Y uno está en el baño, la gente dice teléfono, pero uno no puede salir del baño hasta completar, digamos, el microprograma que tiene que hacer, digamos, ¿no? Entonces, claro, uno sabe ya que hay una llamada. Entonces, sale del baño y va y contesta la llamada, pero primero tiene que completar, digamos, ahí lo que tiene que hacer en el baño. Entonces, lo mismo ocurre aquí, ¿no? Entonces, cuando él finaliza el boot, entonces ya sabe que tiene un cuánto. Entonces, en ese momento va al planificador. Entonces, va al planificador. El planificador es dos roles, ¿no? El planificador ocupa 3 ciclos, ¿no? Ese lo hacemos solamente por comité 2 ciclos, ¿no? Fueron 2 ciclos. Entonces, aquí están los 2 ciclos y este es el planificador. Entonces, número 4, número 5 es el planificador. ¿Qué hace el planificador? Como ya atendió aquí en aquella hora. ¿P2? A P2, ¿no? Entonces, hace la introducción de P2. Entonces, seguimos acá. Una vez más, P2, ¿cuántos ciclos tiene?
perdón, en la ecuación A de P2 tiene 4 ciclos. Entonces, si él la va a hacer la ecuación A, no puede, ya lo está haciendo la ecuación A, entonces no puede él cortarlo, ¿no? Al segundo ciclo ya le aparece un cuánto, mucho tiempo, pero él no puede parar. No puede decir, bueno, y después continúa, no se puede. Las ecuaciones los microprogramas son atómicos. Entonces, cuando se completa el AT de P2, entonces se completa, entonces ya el procesador sabe que debe ir al planificador. Claro, porque recordemos, ¿no? Cada vez que se cumple el cuento, se ejecuta el planificador. Entonces aquí tengo 10, 11. Entonces aquí tenemos el planificador. ¿El planificador qué hace ahora? ¿A dónde se va? A sub. Se va a sub. Se va a sub. Pero recuerden, después de P1, aquí va a finalizar P1, pero debe ejecutar ahora P2. Debe ejecutar P2. Digamos. Resulta que sub, o subtract, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo se llama? No me interesa hasta ahorita. Entonces, cuando le hace la resta, ¿no? Aquí. Entonces, ahí, digamos, este necesita un ciclo, y ahí ejecuta ¿cómo se llama? El search de P1. Por ahí. Ahí está. Pero bueno, resulta bueno, que él no puede volver a P2. ¿Sí? Él no puede volver a P2. ¿Por qué no puede volver a P2? Porque el único que lo lleva a P2 es el quantum. O sea, cuando se cumple el quantum, se ejecuta el planificador, recuerden. Entonces, aquí mismo aplicamos un poquito nuestro concepto. No podemos nosotros decir, terminó P1, me voy a P2. No puede. El único que lo puede transportar al planificador es el único que puede transportar a P2, disculpen, es el planificador. Y el planificador se ejecuta al segundo quantum. ¿Qué hacemos? ¿Alguna sección? Hasta aquí bueno, ya terminó P1, ¿no? Ya P1 finalizó. Aquí P1 finalizó. Pero no puedo irme yo a P2 porque el planificador se va a ejecutar, el planificador que me va a transportar a P2. Pero el planificador se ejecuta después del segundo ciclo. Entonces, en este caso, ¿no? Le aumentamos este ciclo. No es tan así en la realidad, digamos, de que él va a una instrucción, se llama instrucción 20 tradicional, bueno, si quieren empezar con la informática, él se queda esperando un ciclo hasta que el planificador lo llegue, hasta que el quantum lo llegue. Entonces, este ciclo, ¿por qué lo aumentamos? Entonces, este ciclo lo aumentamos, ¿por qué? Lo aumentamos para recibir el quantum. Entonces, este ciclo le vamos a aumentar nosotros para recibir el quantum. Entonces, aquí ya tenemos, artificialmente nosotros damos un ciclo, digamos, hasta que recibimos el quantum. ¿Por qué? Porque cada vez que se cumple el quantum se ejecuta el planificador. ¿Se están entendiendo? ¿Bueno? Sí, ingeniero, se entiende. Si fueran 3, por ejemplo, le aumentamos la cantidad de ciclos necesarios. Entonces, ahora esto se va al planificador. El planificador necesita 2 ciclos, ¿no? Entonces, aquí estamos en el planificador. Bueno, seguidamente vamos al solo. El solo necesita 2 ciclos. Si faltaba uno, no pasa nada. Si tenemos uno, le voy a poner una acá porque no necesita. Uno le voy a poner. Uno. No pasa nada con otro ejercicio por cada uno. Hacemos el solo. Aquí no necesitamos esperar. Aquí no necesitamos esperar el planificador porque ya los dos códigos han finalizado. ¿Sí? Entonces aquí P2 finaliza. Entonces no esperemos el quantum ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pregunta me dice hasta que ambos procesos finalicen. Ya finalizaron los dos. No tengo que ir a ningún planificador ni nada, ya completo. Entonces, una vez más, el resultado siempre, la mayoría de las veces, por no decir siempre, lo obtenemos en ciclo.
Ahora lo que vamos a hacer ahora es convertirlo a segundos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo convertimos a segundos? Con ese tiempo, no ese ciclo. Entonces el total, ¿cuántos ciclos son? Tiempo total está en ciclos, ¿no? Total son 16 ciclos, 16 por ahí. Para convertirlo a segundos, ¿qué hago? No olvidé. ¿Qué hago con el cuadradito? 1 sobre n. 1 sobre n, ¿no? Y n es esto, ¿no? Entonces multiplico el cuadradito 1 sobre esto, ¿no? Y ya lo tengo en segundos. Claro que sí, o 16 sobre 20, lo divido entre n, que no tienen ustedes más. Por favor, tu calculadora, ¿cuánto da esto? Uno coma ocho. Digo 0,8. ¿Cuánto? 0,8. 0.8 segundos, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? El tiempo es 0.8 segundos. Muy bien. Para que entienda un poquito mejor la velocidad de la CPU, ¿no? Supónganse que el profesor en el examen que viene, no, en el examen que viene no sabe qué preguntar, a veces pasa eso, ¿no? Entonces se bloqueó el profe, no pudo hacer ninguna pregunta y va. Debería hacer la misma pregunta que di en la clase, dice el profesor, ¿no? Pero le voy a cambiar los datos. O sea, simplemente va a ser lo mismo, ¿no? Iden al anterior, o sea, el mismo. Iden al anterior, pero con una CPU oscilando a qué sé yo, a 30 Hz. ¿Sí? Es decir, todo lo mismo. El mismo ejercicio, el mismo quantum, el mismo tiempo de planificación, exactamente el mismo. Pero el profe dijo, voy a cambiar la velocidad solamente a la velocidad de la CPU. Solución. No tendremos, ¿no? $0.53 segundos. Claro. Si nosotros lo solucionamos, hagan de cuenta que ustedes se dieron cuenta que era un ejercicio de clase, y algunos lo tienen por ahí, digamos, impreso, digamos, ¿no? Yo lo tumbo el papel al suelo y copio exactamente lo mismo, ¿o no? Sí, ingeniero. ¿Vale? Bueno, exactamente lo mismo. Entonces, el gráfico dibujado, digamos, el gráfico del ciclo obtenido, será el mismo. Será el mismo. O sea, este mismo ciclo, este mismo dibujo, lo tengo. Claro, tengo que hacerlo porque el profesor no quiere, el profesor no está preguntando lo mismo, solamente le cambió la velocidad de la CPU. Entonces, el gráfico obtenido es exactamente el mismo. ¿Se dan cuenta? Es decir, que la cantidad de ciclos que necesitó la anterior CPU fueron 16. Este también necesitó 16. ¿Sí? 16 ciclos. Pero obviamente, esta CPU tiene una oscilación mayor. ¿Sí? Tiene una oscilación mayor. Entonces, el resultado sería 1 sobre 30. 1 sobre 30. ¿Cuánto me dio? Disculpen, no lo escuché bien. 0.53 segundos. 53 segundos. El otro era 0.8. ¿Sí? El con 20 Hz. A ver, el con 20 Hz era. El con 20 Hz me dio 0.8. Y con 30 Hz me dio 0.53. Obvio, ¿no? Tiene que ser casi medio segundo, ¿no? Entonces era obvio, jóvenes, era obvio que
era obvio que la CPU que tenga mayor frecuencia iba a hacer el trabajo en menos tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la velocidad de la CPU, jóvenes, se refiere a que pueden ser exactamente lo mismo, ¿no? El mismo trabajo hay que hacer, solamente que el otro hace más trabajo en menos tiempo, por la frecuencia de su reloj, ¿verdad? O sea, los hertz de su reloj. Si volvemos al ejemplo ridículo del profesor de los robots, el robot A y el robot B ponían un ladrillo, ¿no? Así ponían un ladrillo a la pared cada vez que le dábamos corriente. Si le damos más veces corriente a uno de los robots, ese robot va a ganar. Entonces, no podemos decir que el CPU de 20 Hz y la CPU de 30 Hz, no podemos decir que el de 30 Hz es más rápido que el de 20 Hz. ¿De qué está hablando usted? Escúchame bien. No significa que la CPU de 30 Hz sea más rápido que el de 20 Hz, sino que como consecuencia de su frecuencia, él hace el trabajo más rápido. No sé si me van a entender, o no se entiende lo que estoy hablando. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Si lo ponemos pelo a pelo, digamos, hacer inducción MUP, y bueno, inducción MUP, ¿cuántos ciclos gasta? Tantos ciclos hago. Por ejemplo, MUP 1, el de 20 Hz lo hace en 3 ciclos, el otro también hace en 3 ciclos. El detalle es que cuántos ciclos le genero por segundo, ahí está la diferencia. ¿Sí? Entonces, es una consecuencia de la frecuencia, la velocidad de la CPU. Claro, al final sí es cierto, ¿no? Al final uno hace el trabajo más rápido que otro. Pero no es que uno sea más rápido que otro, sino que es consecuencia de su reloj. Recuerden que hacer una mayor velocidad de reloj hace, jóvenes, hace que la CPU necesite más calidad en sus componentes, porque eso genera mayor calor, ¿no? Eso se llama la ley de Joule. A mayor, si yo genero más frecuencia, o sea, genero más corriente, eso me va a generar más calor, ¿no? Más calor. Nosotros, jóvenes, nos acostumbramos con computadoras que no necesitaban un enfriador o cooler, que le dicen, en la CPU, solamente bastaban los ventiladores que se ponían en la carcasa, ¿no? En el case, ¿no? Se pone uno que sopla para adentro y otro que digamos bota para afuera, ¿no? Así se lo ponen, ¿no? Uno que sopla y otro que sale. Entonces el calor salía por los huecos, digamos, del case. Ahora, jóvenes, ahora no es así. Ahora la propia CPU necesita un radiador, ¿no? Y nosotros llamamos cooler, ¿no? Un radiador. En las laptops, ¿saben cómo es la cosa? En la laptop, el enfriado, jóvenes, es genial, jóvenes. Utiliza un aceite que circula. Es decir, se puede decir que es una especie de, como tenemos el radiador de nuestro vehículo, digamos, ¿no? O de un vehículo, donde el agua va recogiendo el calor, ¿no? Va recogiendo el calor y lo pasa a un radiador, llamado cooler. Y entonces se radian a las puntas del radiador y un ventilador lo disipa, ¿no? El ventilador de una laptop mayormente está abajo, al ladito de la batería, ¿no? Está ese ventilador que es el que sopla hacia abajo, ¿no? Por eso que mucha gente le compra, como yo, ¿no? Le compra un aparatito que tiene un ventilador abajo, no sé si ustedes compran también. Ese enfriador también, un aparatito donde uno apoya la laptop. Y aquí lo tengo yo. Y bueno, lo conecto cuando hace mucha calor para que le ayude a enfriar, ¿no? Una cosita más, solamente por cultura. ¿Qué pasa si la CPU se recalienta mucho, digamos, ¿no? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Naturalmente eso haría que se funda la CPU, ¿no? Pero tiene un sistema de seguridad, jóvenes, que hace que la máquina se apague, ¿sí? O sea, apaga la CPU, así de simple. Solo la apaga la CPU y listo. Es decir, ese sistema de seguridad ve que se está recalentando mucho y lo apaga.
Si no, créame, podía hasta producir un incendio en la máquina, ¿no? Y no exagero. Ok, jóvenes, ¿se entiende esta partecita que hemos hecho? Sí, ingeniero, sí, sí. Sí, se entiende muy bien. Entonces ahí tenemos eh, tenemos esta parte de los ciclos, ¿no? Los ciclos de máquina. Estos aspectos técnicos del hardware, jóvenes, no hemos podido verlo completo, lamentablemente, ya sabemos, ¿no? Por razones de tiempo. Comenzamos una semana tarde en nuestra clase porque no estaba programada mi aula, así de simple. Muy bien. Sí, ¿alguna consultita que tengan sobre esto, sobre esta parte? Yo, ingeniero, una. ¿Escucha? Sí, dígame. ¿Qué me dijo? Si da de 4 quantum y un proceso tiene para 2 mamá, ¿lo hace en uno? ¿En un quantum los dos procesos? No, continúa con la siguiente. O sea, aumenta 2 quantum aparte y se va con el planificador. Claro, aumentamos, sí que no. Porque si no, no recibimos la señal de quantum, ¿no? Claro, si le faltarían 2 quantum, 2 ciclos más, aumenta para recibir. Fíjense que es conceptual eso, ¿por qué? Porque no podemos irnos al planificador. El que transporta el planificador es el quantum, o sea, cuando se cumple el quantum. Recuerden, ¿no? Es algo que no podemos cambiar. Cada vez que se cumple el quantum se ejecuta el planificador. Entonces, dicho de otra manera, necesitamos que nos llegue el aviso de quantum para cambiar el planificador. Por eso es que le aumentamos un ciclo, ¿no? Ahí el número 13 que ustedes están viendo en pantalla. El número 13 tuvimos que aumentarlo, ¿no? Para que venga el ciclo, el quantum. Yo bromeaba eso un poquito cuando le dije que un chico enamorado fue a donde estaba la cajera y la chica era el amor de su vida y se quedó hasta que llegó el quantum, pues no le quedó otra, digamos, a la chica que soportar que la mire, digamos, ¿no? Por esos 30 segundos. Lo mismo ocurre acá, no se puede cambiar hasta que no se puede cambiar hasta que se cumple el quantum. Por eso que lo aumentamos los ciclos. ¿Se entendió? Sé que tengo tiempo, esta es con una versión ahora, lo bajé a básica, ¿no? Porque esto sin preguntar a uno le dedican, por si acaso, de su tarjeta, ¿no? Ahorita estamos con los tiempos de los 40 segundos, ¿no? Sé que es un poquito incómodo, pero no hay necesidad de esperar. Vuelve a enviar enlace, ingeniero, no hay problema. ¿Cómo dice? Puede volver a enviarle el enlace o crear otro para que avancemos más ejercicio. No, claro, no hay problema. Créeme, no, eso sería otra vez que vuelvan a conectarse con un nuevo enlace, ¿no? Hacemos una pausa, no dura más de 3 minutos, una pausa y continuamos. Bueno, eso es, jóvenes. Hasta aquí sería nuestro primer parcial, ¿no? Yo le voy a pasar un práctico para que puedan ustedes hacer todo lo que es el temario del primer parcial, ¿no? De hecho, ya lo tengo prácticamente completo, solo me falta revisarlo. Hasta la tarde yo se los envío, para que tengamos... luego del corte vamos a hablar sobre nuestros exámenes, porque mañana es paro cívico, ¿no? Mañana es paro cívico. Y ya me habían reservado en el laboratorio, el salón de actos ya me habían autorizado. Tampoco me dijeron nada los otros, ¿no? Ya está autorizado, me dice su examen de 10 a 11:30, que no sé qué. Me hablaban de que uno de los aires no está funcionando. Ya todo estaba preparado para mañana. Pero eso fue. Entonces, hasta aquí, ¿no? El primer parcial, ¿ok? Hasta aquí, el primer parcial, ¿no? Son los temarios, ¿no? Que hemos visto. Entonces, el primer parcial después van a hacer de acuerdo luego de la pausa, el temario que vamos a tomar, ¿no? Es decir, vamos a ver unidad 1, unidad 2 que están en diapositiva. Más que todo preguntas teóricas ahí que están en, ¿no? No hay ejercicio de estado, pero nosotros lo tengo medido antes. Y tenemos estas dos, ¿no? Que son los planificadores, más que toda la simulación de los planificadores, no un código. Y tenemos
esa partecita de los conteos, ¿no? De los tiempos. Esto que sigue, bueno, ya es para un posterior examen, ¿no? Unidad 2, no sé cómo, número 5, ¿no? Si lo vemos aquí al 5, ¿eh? Unidad 1, 2, unidad 5. Bueno, esta sería la parte de ¿qué más? Los talleres nosotros los nombramos para la unidad T1, T2. Es como tener tenerle dos cuadernos, ¿no? No le expliqué. Por ejemplo, a los chicos que están en este grupo de redes, le digo, es como tener dos cuadernos, ¿no? Cada uno lo ve como lo organiza, como pasa nada, ¿no? Digamos, un cuaderno para el avance normal, donde están, digamos, planificadores, todo eso, y otro cuaderno donde está todo lo que es taller, ¿no? Todo lo que es taller. Entonces, a esto le llamamos unidad 1, 2, 3, ya le llamamos P1, P2, P3, ¿no? Así le llamamos. Pero nosotros vamos a hacer solamente P1, no tenemos mucho margen, ¿no? Entonces, lo normal, el avance normal, esto es lo que ven obviamente de la informática, claro, con más profundidad. Y en otro cuaderno, los chicos de redes hacen, digamos, un cuaderno, entre comillas, yo no le digo que compren dos cuadernos, ¿no? Cada uno se organiza como quiera. Pero imaginariamente hay un cuaderno para el avance normal y otro cuaderno para el avance taller. Por eso a esta unidad le vamos a llamar T1. Y vamos a ver algunas cosas, increíblemente también en la informática vamos a manejar. Sí, manejan, pero yo me doy cuenta en los proyectos que me envían, ¿no? Eso se llama fax, ¿no? O sea, fax. ¿Qué tiempo tengo? Tengo 5 minutos. Bueno, cuando yo le pido proyecto cada vez yo tengo que arreglarlo, ¿no? Seguro que me da no sé qué. Muchas veces no he tenido que arreglarlo. Cuando le mando, le digo, hágame un jueguito, lo que sea, o no sé, no le pido algún proyecto, pero ellos le ponen imágenes, ¿no? Obviamente para darse pinta, está bien, no digo que está mal. Pero bueno, cuando me lo dan el programa fuente, las imágenes están ahí por si acaso, ¿no? Las imágenes que ellos van a leer, ellos ponen imágenes en su formulario, ¿no? También en los menús le ponen formularios, etcétera, ¿no? Ellos usan imágenes para hacerlo más bonita su presentación. Como le digo, eso está bien. El problema, jóvenes, es que cuando yo lo corro me sale error. ¿Por qué? Y voy y tengo que ir a revisárselo. Yo debería ponerle mal, ¿no? Como otros colegas que son un poquito aburridos. Acá no funciona esto, le dicen, listo, ¿no? Pero no es así, ¿no? También, el problema es un problema de ruta, ¿no? Le explico. Por ejemplo, tienen un componente, digamos acá, como lo ven en Delphi, por favor, los chicos de red, y ese componente necesita leer una imagen, ¿no? Necesita leer una imagen. Entonces, ellos le ponen ahí, y qué sé yo, ¿no? Y dicen de la unidad de, ahí en la unidad de, aquí está mi proyecto, le voy a meter en el explorador, y dentro de la carpeta proyecto está mi imagen. Llamo imagen 1.jpg. Entonces, en el formulario que está acá, ellos cuando pusieron el componente imagen, ¿qué hicieron? Abrieron, obviamente, y fueron y pusieron esto, imagen 1.jpg. Lo ponían ahí. Claro, y aquí está la imagen, ¿no? Aquí está la imagen. Claro, y el componente guarda, dice d, 2.barra, Freud, img1.jpg. ¿Está bien? Entonces, esto se llama ruta, pero aquí ya lo vamos a ver. Entonces, cuando me lo mandan a mí, su carpeta, yo la copio, digamos, en la unidad E, digamos. En la unidad E. Cuando abro el proyecto y lo quiero correr, ¿qué pasa? ¿Qué problema me da? En mi computadora. Esta es la computadora del joven que me hizo el proyecto. El joven hizo en su casa, en un lugarcito puso sus imágenes, imagen 1, imagen 2, le puso pinta, especialmente los chicos que se dan cuenta que son pura foto.
la foto de los componentes, ahí ponen que no sé qué, que Free Fire, no sé cómo se llama ese juego, y ponen ahí, le ponen más pinta que algoritmo, ¿no? Pero bueno, entonces cuando, por ejemplo, el profesor que va a corregir se lo lleva a su casa, él lo quiere correr y le da error, pues. ¿Por qué le da error, oye? ¿Se entiende? Porque no son las mismas rutas. Claro, no tienen la misma ruta. Supónganse que el profesor que llevó ni siquiera tiene la unidad D. ¿Mm? Ni siquiera la tiene la unidad D. Según uno no me está teniendo paciencia, lo vamos a ver cuando veamos ruta. Ni siquiera tiene la unidad D. Entonces le da error, pues obviamente. Claro, el chico lo ha incluido las imágenes, pero está pues como él lo ve en su proyecto nomás, ¿no? Entonces el profesor, si es buena gente, tiene que ir y uno por uno direccionárselo, ¿no? Yo he tenido muchas veces que hacer eso, para no ponerle cero, digamos, ¿no? Entonces he tenido que ir o hacer lo que se llama, en Java se llama manejar el path, ¿no? Pero para los R eso no es importante. O sea, hay que redireccionarlo al path, digamos, ¿no? Y bueno, eso tengo que hacerlo, ¿no? Cada vez me sale, el path, voy a entonces lo direcciono, ¿no? Configurar, ¿no? Configurar el path, digamos, ¿no? Para que donde está la carpeta lo tome como raíz, bla, bla, bla. Entonces, pero uno de los problemas es que en el código hacen referencia a lo que se llama una ruta absoluta, ¿no? Y eso le da enseñar cómo funciona un servidor también. En un servidor como hay rutas que son relativas, ¿no? Como un servidor nos miente que estamos nosotros en una parte de su estructura de directorio. Ingeniero, disculpe que lo moleste, se va a cortar la clase. Tiene razón, tiene razón. Volvemos a entrar. Sí, sí, gracias, gracias. Volvemos a entrar al mismo enlace. Claro, al mismo enlace entramos. Ya. Ok, finalizo por favor y volvemos a empezar. Para mí se me acabó el tiempo. Listo, ingeniero. 3, 2, 1, 0. Bueno, jóvenes, volvemos nuevamente al trabajo. Enseguida, un ratito más, vamos a ver si algún compañero más se conecta. Vamos a hablar sobre el examen, ¿ok? Sobre el examen. Quiero mostrarles desde el principio cómo es esto, quiero que conozcan cómo es esta organización, por qué llegan hasta las rutas, ¿no? Las rutas son estándares, excepto las de Microsoft. Bill Gates siempre fue orgulloso de que hasta quiso hacer su propia anotación, ¿no? Bueno, Bill Gates. Pero se lo voy a mostrar cuál es, por ejemplo, la anotación de usar el backslash en vez del slash. ¿Sí? Pero una de las cosas que tiene Bill Gates, que también vamos a comentar, es el uso de extensiones. Una extensión, digamos, fue una idea muy buena la que hizo Bill Gates. ¿Para qué? En su
sistema operativo B o S, ¿no? Los otros sistemas operativos no usaban el concepto de extensión. Hoy en día todos utilizan el concepto de extensión. Por ejemplo, Android sabe que JPG es una imagen, por ejemplo, ¿no? Aunque nosotros le podemos cambiar, digamos. Pero él sabe qué programa activar cuando ve la extensión del archivo. Ya se puede decir la extensión es como un apellido, digamos, ¿no? Y por ese apellido sabe qué tipo de archivo es. Pero hemos visto que nosotros lo podemos cambiar, ¿no? No pasa nada. Ok. Entonces, les quiero comentarles en un principio cómo es. ¿A qué se llama memoria secundaria? Comentamos por ahí. ¿A qué se llama memoria secundaria? ¿Cuál es la memoria primaria o principal? ¿Cuál es? ¿Estudiaron? ¿Cuál es la memoria principal, central? También le dicen otro. ¿Cuál es la memoria principal, ¿no? De la computadora? ¿Olvidaron? La RAM, pero obvio, no, la RAM. Sin RAM no hay computadora, ¿no? RAM más CPU igual computadora. ¿Cuál es la memoria secundaria? No. Creo que el error también es un poquito principal. En unidad 1, van a ver qué papel juega la ROM, ¿no? En la diapositiva 1, van a ver cómo ella permite la RAM del sistema operativo, ¿no? Las memorias POS que están ahí, por ejemplo, las rutinas del sistema. Rutinas son procedimientos. Rutina igual proceduras, que tienen por decirlo. La memoria secundaria es el lugar donde guardamos los datos como archivos, ¿no? Entonces, dispositivo, digamos, ¿no? Dispositivo donde guardamos información como archivos. Igual no lo entiendo. ¿Qué sé yo? El disco duro. Bueno, el disco duro para ir a CD, ¿no? El disco duro, como alta definición, high definition. Disco duro, tenemos los CD y lo más común ¿cuáles son? No, nosotros no decimos pendrive, ¿no? No decimos pendrive, que son los flash, ¿no? La memoria flash. También hay otras que son las cintas, pero la cinta no nos gusta muy bien. Yo utilizo cinta para hacer un backup, digamos, de la base de datos, ¿no? Entonces usamos la famosa cinta Jumbo, ¿no? Son como unos cassettes, digamos, ¿no? Como unos cassettes chiquititos, pero son las cintas más gruesas. Entonces nosotros guardábamos ahí encima, ¿no? Entonces decíamos backup de tal parte a tal parte, y decíamos el número, porque podíamos guardar varias veces, ¿no? Algunas empresas solo guardaban un backup en una cinta, que guardaban más plata, ¿no? Pero como no era muy plata, así que no había problema, ¿no? No había problema. Entonces, las memorias secundarias son todos estos dispositivos que guardamos la información, como está acá. Como lo ven, ¿no? Nosotros conocemos, en nuestro disco duro guardamos, en nuestro CD, claro, en los CD guardamos también. Bueno, ahora usamos más DVD, ¿no? Y eso tiene que ver, vamos a ver, en la materia del sistema operativo 2, tiene que ver con el tipo de láser, ¿no? Que utiliza. El láser rojo es excelente, obviamente tiene el premio Nobel, el láser. Pero digamos, el rojo, para nuestro tiempo, sería de muy mala calidad, ¿no? Entonces, el láser azul es de mayor calidad, o sea, es más preciso, ¿no? Es más preciso el láser azul. Por eso utilizamos el PIN, ¿no? Y hay un láser muy más azul que es el blue ray, ¿no? O sea, puede grabar más información en menos espacio, se llama velocidad. De todas formas, todos estos casos de memoria secundaria lo van a ver ustedes con el profesor del sistema operativo, ¿no? Ahí lo vamos a ver cómo está el programa. Muy bien. Ahora, bueno, no es un detalle desde que salió el primer, digamos, el primer dispositivo de almacenamiento que hubo. El primer dispositivo de almacenamiento que hubo fue el tambor magnético, digamos, que es de uso, ¿no? De uso masivo. Entonces, digamos, el primer dispositivo
dispositivo de memoria secundaria fue el tambor magnético. El tambor magnético. Fue el tambor magnético. Y bueno, es tan popular este tambor magnético, lo pueden ver ustedes en internet si quieren su imagen. Y tiene una forma de cilindro, ¿no? Tiene una forma de cilindro. Guardaba la chica con la cantidad de cosas que guardaba 2K, 3K. O sea, no guardaba mucho, ¿no? El tambor magnético. Mientras más capacidad de más caro. Entonces el tambor magnético tenía esta forma. Hasta el día de hoy, jóvenes, hasta el día de hoy se respeta esto. Yo no sé dibujar con un pero ustedes saben que es un cilindro, ¿no? Así. Y actualmente se utiliza este símbolo como para decir que se guarda información en memoria secundaria. Y por ejemplo, esto significa, este simbología significa en la gente que hace software como base de datos. Claro, porque me están refiriendo a una memoria secundaria. Es decir, el folclore, digamos, si tienen ustedes la tradición informática es como se guardaba en tambores magnéticos. Un tambor magnético tenía así una forma cilíndrica, ustedes por favor lo pueden ver en internet, buscar imágenes. Tambor magnético, imágenes, ahí pueden ver si están ustedes en una computadora, pueden verlo, ¿no? Entonces, esa formita así de cilindro, esa formita que ven así de cilindro, actualmente se utiliza para simbolizar una base de datos, porque una base de datos todos sabemos que se guarda en memoria secundaria. No se guarda en la RAM, porque apago la RAM y se guarda todo en mi base de datos. Todos sabemos eso. Entonces, como símbolo, digamos, de base de datos, utilizan el cilindrito. Entonces, cuando vean ese cilindro, ustedes relaciónenlo, le hablo especialmente a la gente de informática y sistemas, relaciónenlo como base de datos. Bueno, un gran avance que hubo fue el disco magnético. Fue el disco magnético. El disco magnético fue el segundo avance y lo hizo una empresa que hacía armas de fuego. Winchester se llama. Ahora, jóvenes, y cuando definí memoria secundaria, dije que es el lugar donde guardamos la información como archivos. Créanme, jóvenes, la gente de los años 50, 40, 50, no conocía el concepto de archivo. Yo le digo que si nosotros viajaríamos en el tiempo, si tenemos buena informática, digamos, ¿no? Tenemos buena programación, buena lógica, conocemos algoritmos nuevos, etcétera, y, digamos, nos transportamos el tiempo de los años 40, 50, nos haríamos ricos, ¿no? Los informáticos mayormente eran matemáticos, eran bien pagados, muy bien pagados, porque no había mucho. Entonces se peleaban, digamos, los informáticos, la gente que necesitaba almacenar la información para que trabajen en su centro de cómputo. Entonces nosotros nos haríamos ricos. Comprendan que ellos no manejaban el concepto de archivo. Lo guardaban como sea, digamos, con unas tablas de índice y todo lo demás. Eso más adelante evolucionó a que se haga un file system. Muy bien, la idea de ruta no es que ustedes manejen, ¿cómo explicarme? No es que manejemos la historia, no se trata de eso, solamente para que tengan una curiosidad, ¿no? El lugar donde se guarda la información está recubierto, ¿sí? Vamos a conocer lo que se llama el driver. Estoy hablando de hardware, por favor, no de software, ¿no? Nuestro driver, por eso es un driver, ¿no? Sería el conductor, ¿no? Por ejemplo, la traducción de driver para software. Esto es hardware, algo que puedo tocar. El driver, ¿no? El driver de software se llaman controladores, ¿no? Controladores. Por ejemplo, tengo una impresora y descargo el driver, ¿no? Que es software. Esto es hardware, yo lo puedo tocar. Como decían un colega gaucho cuando vi que no le entendía el problema, todo lo que puedas patear, le digo eso, se notó que no le entendían que era hardware y software. Y le digo al chico, mira, todo lo que podamos patear, eso es hardware. Entonces, no. Bueno, la verdad necesitamos aquí otro, estamos ya hemos visto todo esto, ¿no? Entonces, el driver hardware es, digamos, podemos decir, es la carcasa que protege la memoria secundaria.
porque no lo entiendo. Claro que me van a entender. Por ejemplo, vamos con los flash. Los flash, aquí tenemos flash. Pero todos conocemos un flash. Dentro del flash, por ejemplo, el flash, ¿no? Por ejemplo, el flash. O sea, el pendrive, puede ser el drive, ¿no? Le dicen drive ahí porque ya lo tienen en el drive. Por ejemplo, el flash, ¿no? El flash, dentro de la carcasa, aquí está, ¿no? Esta es la carcasa. No me pidan que dibuje, no sé dibujar. Pueden burlarse si ustedes no pueden. Entonces, esto, si ustedes lo ven, lo han quebrado, se le ha salido, esta es una carcasa. Esta es la carcasa. Claro, él tiene sus conectores y todo, pero dentro hay unos chips. Aquí adentro hay una especie de chip, ¿no? Hay unos chips. Entonces, este es la memoria secundaria. Entonces, el aparato que me permite manipular la memoria secundaria se llama drive. No, o drive, directamente, no se llama él. ¿Me hago entender? Y editamos la R porque no. El que conduce, digamos, la memoria secundaria. Entonces, la carcasa que lo tiene, que protege la memoria, o que permite el manejo de la memoria secundaria, se llama drive. ¿Sí? Eso se llama drive. Si usted me dice, no, está la memoria secundaria, yo le sacaría este pedacito. Pero ¿qué hago con este pedacito? Necesito el drive, el que maneje. Drive es conducido, puede ser manejar, conducir. Es el que me permite manejar eso. En los discos duros también, ¿hay o no hay? Aquí, bueno, necesito dibujar, digamos, ¿no? Pero, ¿saben qué voy a hacer? Voy a usar Google. Estoy escribiendo hard disk drive, estoy haciendo, ¿no? Disk HDD. Solo para que lo entiendan. Cuando yo iba al sistema operativo 2 jóvenes, yo le llevaba discos duros que habíamos visto para que ellos lo vean, los chicos vean, ¿no? Cómo son como en un disco duro no solamente hay un solo disco, hay varios discos, varios platos, incluso, ¿no? Varios platos. Entonces, y los chicos veían, lo veían los cabezales y todo eso, ¿no? Era bonito. Y hacíamos nuestro propio file system. Eso era bonito, bueno, hacer todas esas cosas. No sé, ahora la gente más quiere, digamos, yo digo aprobar, ¿no? Que aprender, ¿no? Antes le enseñaban muchas cosas, inclusive por ejemplo, hacer una investigación forense, digamos, sobre un disco, digamos, ¿no? Porque los discos se marcan, los sectores se marcan como borrados, pero es forma lógica, ¿no? Entonces puede ir sector por sector, por ejemplo, y leer, digamos, hacer un editor de disco, ¿no? Ver qué hay información en cada sector. Y uno pilla cada cosa, ¿no? Bueno, le quiero compartir un momentito, quería compartirle. Rapidito nomás para que lo vean. No quiero perder tiempo con esta macanita, pero quiero que lo entiendan. A ver acá, compartir. ¿Se ve? Ahora ahorita. Ahora si no se ve. Sí se ve. Sí, se ve. Entonces aquí pueden ver, todos conocemos, así lo conocemos al disco duro, ¿verdad? Así no, ¿verdad? Este es el drive. Dentro del drive está la memoria secundaria, que son estos platos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo 1, 2, este tiene, si cuento bien, 5 platos, por ejemplo. Estos se llaman los cabezales, ¿verdad? Son como unas agujas así, que están así medias chuecas, digamos, ¿no? Así, medias dobladas. Entonces, dentro de esto está esta cosa que ven acá. La memoria secundaria, en realidad, son los platos, los discos. Y el driver es el aparatito este que está acá. ¿Se entendió? ¿Sí? Claro. ¿La qué? ¿La qué me dijo? Claro. Usted dice la cantidad de platos, dice acá, ¿no? Ah, no, claro, eso depende de la tecnología de cada disco, ¿no? Por supuesto que sí, cada disco tiene, ¿no? Normalmente vienen con 2 platos, ¿no? Vienen con 2 platos.
Mientras más platos tengas, jóvenes, una cosita que yo he aprendido, ¿no? El disco es más frágil, ¿sí? El disco es más frágil. No se puede abrir, por ejemplo, un disco. Se lo digo nomás así por de pasada, ¿no? Yo le he comentado alguna vez que he tenido que armar computadores, igual que Juan Carlos, igual que Miguel, igual que Mario, para ganarnos algunos pesitos, ¿no? Armábamos computadoras. Si algún armador de computadora dice, voy a abrir tu disco duro para ver si lo puedo arreglar, pues que lo abra el disco, bueno, ya no sirve. Porque se entra polvo. Dentro del disco duro no hay ni, así como lo escuchan, como si se mota, ¿no? Ni una mota de polvo. Eso sí, un sistema estabilizado. Si abre el disco, se llena de polvo ya, aunque nosotros no lo veamos. Y ya el disco comienza a rayarse. ¿Sí? Si el disco se abre, ya no sirve. Solamente para que no se la charla. Porque lo que quieren es cobrarle. ¿Sí? Por si acaso. Mientras menos platos tenga, la tecnología es mejor. Más platos tiene, la tecnología es menor y el disco es más ordinario, digamos, ¿no? El disco es más ordinario. Ahora, algo más iba a decir. Recuerden, el problema del disco duro es el calor, ¿no? Si su computadora está... lo que pasa es que al disco también le ponen, ¿no? Le ponen unos enfriadores, no se han visto. Antes no se utilizaban enfriadores para el disco. A lo mejor ponerle un enfriador de disco a su disco duro, ¿ok? El que hace cometer errores o lo que hace ya que el disco ya comienza a gastarse más es el calor, acuérdense. Sugerencia de un amigo, más que todo por viejo, ¿no? Porque él ha fregado disco duro, claro que sí. Se ha quemado con el cautín, sí, claro que sí. ¿Ha enchufado mal la cosa? Sí. ¿Ha quemado una fuente? Sí, he quemado fuentes. Bueno, he metido la pata, ¿no? Como todo. Pero eso son sugerencias, ¿no? El calor, acuérdense, es lo peor de un disco duro. Si su computadora le ponen un cooler, o sea, un enfriador de disco que venden, no sé cuánto cuesta, si alguien le dice, nos comparte eso, sería bueno. Entonces su disco dura más, ¿no? Dura más. A mi hermano siempre le hacía eso, le duraba 10 años su disco duro. Y lo peor que se enojó una vez y se fregó esto, ¿cuántos años tiene? Pues 10, ¿qué querés? Le dije que sea pues hasta que la muerte te separe, ¿no? Pues viejo. 10 años en un disco duro, por favor, ya está bien, digamos, ¿no? Pero bueno, volvemos al tema. Entonces, esos son los drivers, no necesito anotarlos, ¿no? Solamente le pregunto una pregunta de comprensión, no de examen. ¿Cuál es el drive del CD? Claro, fíjense qué interesante, ¿no? El CD, bueno, igual que los discos floppy, o sea, los discos flexibles, ¿no? Yo sé que para usted eso resulta muy viejo, ¿no? Pero nosotros hemos cargado el sistema operativo en discos flexibles, ¿no? Floppy, que le decíamos. ¿Lo conoce? Sí, los discos chicos, ¿no? Los discos chiquititos, 3,5, 5 1/4, ¿sí, no? Por lo menos como museo, pues lo conocen. No se hagan los muy modernos, jóvenes, me están diciendo viejos, ¿no? Sí. Su no respuesta me están diciendo usted es un viejo, ¿no? Ya está bien. Entonces, qué interesante, fíjense, el drive de los CD y de los floppy es externo, no viene con ellos. Si quieren tomar apunte de eso, no voy a tomar examen de eso, pero solamente para que se den cuenta. Si tienen, su computadora tiene un CD, o sea, tiene un lector de CD, el lector es el drive. Y la memoria secundaria es el CD. ¿Me hago entender? Sí, joven, ¿no? El drive está enchufado en su máquina. Decimos lector de DVD, y ahí no, el escritor también todo ya viene con escritura. Entonces, ese cosito negro o el colorcito que le han puesto, ese es el drive del CD. Y la memoria secundaria es el CD, ¿no? Es el CD. Entonces, en los discos duros, el drive es la cajita, esa carcasa que lo protege y que permite el acceso, obviamente, ¿no? Y la memoria secundaria son los platos, son los discos. En los CD, el drive viene enchufado, es decir, es un drive intercambiable para todos los CD. Tiene la desventaja de que se ensucia, se raya, bla, bla, bla. Muy bien.
Ok, bueno, vamos directo, ya dejemos el hardware un poquito y vamos a lo que nos interesa un poquito más. Muy bien. Entonces le decía, ¿no? La información se guarda como archivos, ¿no? Se guarda como archivo. Por favor, de entrada, esto, no sé si el profesor tiene tiempo, el profesor de motivos, ¿no? Para mostrarle que las carpetas también son archivos, por si acaso. Son archivos que contienen archivos, digamos. Ni siquiera todo el archivo, solamente los nombres de los archivos. Entonces, perfecto, ahí está todo bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo almaceno la información en una memoria secundaria? ¿Cómo almaceno la información en una memoria secundaria? Muy bien. En los discos duros, ¿no? O sea, en los discos duros. Entonces, antes de utilizar una memoria secundaria, a veces viene de fábrica, por favor, pero lo vamos a ver acá. Antes de utilizar una memoria secundaria, ¿no? El dispositivo debe formatearse. ¿No? O forma, ¿no? Según forma. Debe formatearse. Vamos a aprender lo que son las dos cosas, lo que son ambas, lo que se llama un quick format y lo que se llama un formato, un low level format, ¿no? El dispositivo debe formatearse. Muy bien. ¿Qué es el formateo, no? Tenemos dos tipos de formato. Existen dos tipos. Existen dos. Lo que decía el low level format. Y aunque no crean, a este low level format solamente se le dice formatear, ¿no? No que me hagan lingo, ¿vale? Sino que quiero que ustedes conozcan algo, una palabrita muy utilizada, ¿no? Forma, ¿no? Low level format. ¿Qué hace el low level format? El low level format en los perdón que está con el se lo estoy borrando. En las memorias secundarias, ¿no? En las memorias magnéticas, o sea, los discos, ¿no? Los discos. Yo sigo hablando de discos, ¿no? Como si los floppies siguieran existiendo, los floppies eran discos, ¿no? En los memorias, en los discos duros, digamos, ¿no? ¿Para qué? Hay que aceptarlo hoy día, discos duros. En la memoria magnética, este crea pistas y sectores. Pistas y sectores. Supónganse esta situación, ¿no? Esta situación. Supónganse que su mamá le dejó, digamos, un pastel para que coma. Su mamá salió, digamos, ustedes son 4 personas, 5 personas, y le dejó una torta para que ustedes coman. Y vamos a asumir ridículamente que no hay con qué cortar la torta. Muchas eso sería. Supónganse que todos son hombres y no son como se dice muy ¿Se colgó? Sí, se colgó. Hay que esperarlo. Recording stop. Recording in progress. Hola, ahora. Ya se escucha, Inge. ¿Qué pasó? ¿Se me cortó? Se cortó. ¿Me estaban escuchando lo último? No se escuchó. ¿El ejemplo de la torta lo escucharon? No.
Hasta ahí, ¿no? Eran puros hombres, le dejaron la torta y ellos con la mano se la comieron la torta. Ahora, le decía, ¿no? Si la mamá hubiese formateado la torta, ¿qué es formatearle la torta? Es simplemente, jóvenes, hacerlo para que la cosa sea más fácil de manejar. Yo siempre veo cuando en los cumpleaños, ¿no? ¿Se han dado cuenta que en los cumpleaños, cuando nosotros estamos, van a servir la torta, mayormente son las chicas o la mamá, digamos, normalmente las mujeres, ¿qué hacen ellas? Nosotros decimos, yo quiero a servir la torta y esperar un ratito. ¿Qué hacen? La formatean la torta. La formatean la torta. ¿Cómo formatear la torta? En este caso son platos, cuando son discos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Aquí tengo un granito con el disco tira. Entonces, lo cortan así. Hagan de cuenta que es una torta ahorita arriba. Vean esto. Lo que pasa, Mone, es que igual el disco, el driver necesita, y una que ahorita vamos a ver, que se llama File System, necesita hacer esto. Entonces, cada uno de estos pedacitos es lo que maneja el cabezal. Estos se llaman bloques, ¿no? Bloques de sectores, ¿no? Entonces, crean pistas y sectores. ¿Para qué? Para formar esta intersección. Para formar esta intersección. Entonces, esta intersección entre la pista y los sectores se llama bloque. Y es lo que maneja. Bloque también dice sector, porque es un aspecto de actuación. Cada sector se convierte en un solo sector, en un único sector. Eso lo van a ver con su profesor de sistema operativo. Entonces, este pedacito es el que maneja el cabezal. ¿Sí? Entonces, solamente para los discos magnéticos se necesita el low level format. Cada low level format, o sea, desgasta la superficie, ¿no? Entonces el low level forma directamente, desgasta la superficie. La superficie del disco. O sea, cada low level format desgasta la superficie del disco. Acuérdense de eso, ¿no? Bueno, no, referente a la chica, no le gusta mucho la mecánica, a mí tampoco. Pero nosotros tenemos un problemita con los discos de freno. Resulta que ellos, cuando a veces uno no cambia la pastilla, se crean unas imperfecciones, así como unas pistas. Entonces, ¿qué hace uno? Va al mecánico, al colectivo de eso, y le dice, se lo voy a rectificar. ¿Qué hacen? Lo lijan, digamos, ¿no? Lo lijan con su, que vale la pena la expresión lijar, y lo dejan planito, bonito, lo dejan, ¿no? O sea, lo lijan y queda bonito, queda plano. Pero cuando están lijando, están quitando material del disco de freno. ¿Me van a entender? Digamos, si yo tengo esta superficie, una superficie acá, y digo, escucha, está todo, es una mesa, digamos, ¿no? Algo así. Entonces yo lo ligo, ¿no? Pero cuando ligo, ¿qué hago? Gasto material, pues, ¿no, verdad? Si más adelante se me vuelve a, qué sé yo, a hacer surquito, huequito, digo, la solución es lijarlo, pero con cada lijada, ¿qué voy a pasar? Bueno, me quedo con menos mesa, ¿me van a entender? Claro, si cada vez que formateemos viene. Entonces los discos vienen ya formateados, normalmente vienen formateados. Si no, el sistema operativo que los agarre, los formatea. El low level format ya viene con él. Ya viene con él. Y mayormente hay que aceptarlo, lo hacen más para Windows. Cada sistema operativo, miren, esto es bastante estándar. El formato, el quick format que vamos a ver enseguida, hace el formato rápido, ¿no? Ya crea la estructura. Entonces, pero a veces, bueno, ya el disco comienza a presentar errores. Entonces, cuando comienza a presentar errores, nosotros le damos, ¿por qué? Como le decía, el disco de frenos, por ejemplo, cuando ya está muy cuando uno frena y o frena mal, especialmente cuando está mojado. Entonces, inmediatamente el mecánico dice, ay, ya usted, por favor, y que le arregle su disco. Entonces, ¿qué va? Uno va y se lo formatean, digamos, se lo pulen,
es una ligada esa tubería que hace y el freno vuelve a estar bien. Pero en ese momento estoy gastando mi disco. Estoy gastando mi disco de freno. Acá lo mismo. Ya cuando el disco está muy viejo comienza a presentar errores. Entonces digo, pucha, guardo la información que saco porque este joven no hay vuelta. Anótenlo. Un low level format, no hay hacker en el mundo que pueda recuperar su dato. Que no se la charle. ¿Ok? Vamos en el quick format sí, ¿no? Pero en este no. No hay hacker en el mundo porque es como que tengan la superficie y yo se lo obligue. Que lo pueda recuperar la información que está ahí, porque lo vuelve a pulir de nuevo, ¿no? Crea unos surcos magnéticos, tiene toda una historia. Entonces, esto delata la superficie del disco. Siguiente. Eso por ejemplo, cuando está presentando otro, le decía, perdón, lo corté ahí, ya porque es un disco viejo, ya está cansado, como se dice, ¿no? Arriba está muy desgastado, ¿ya? Porque cada aterrizaje del cabezado va gastando la superficie, como cada frenada que le hacemos al disco de freno. Entonces, ¿qué hacen muchas veces recuperar el disco? No queda mal. A ver, ¿qué vas a hacer? Estamos tirando hay varios niveles de formato. El segundo o tercer nivel, tercer nivel de formato. Tarda como 1 hora, 2 horas. Pero ya lo tenemos, el disco duro ya parece como nuevo, digamos, ¿no? No tanto, digamos, ha ido desgastándose. A la larga no va a funcionar, digamos, a la larga va. Si queremos formatearlo otra vez, puede ser que dé, puede ser que no. Pero le damos una segunda vida, digamos, ¿no? Así nos va un doble de forma. Siguiente caso. El disco, ¿no? Esto es solo para, ¿cómo es? Para memorias magnéticas. No, sí tienen otra forma de formatear, claro, para memorias magnéticas. Lo conocemos ahora en el disco duro. Aquí vamos a hacer el disco duro. Entonces, el doble de forma es solo para memorias magnéticas. Si lo queremos hacer con un flash, el sistema operativo lo ignora, no formatea, ¿no? Porque no hay nada que formatear. Entonces, formateo, crear pistas de sectores como para una torta que vamos a invitar en un cumpleaños. Las chicas, obviamente las mujeres de la fiesta, es la que la formatean, ¿no? Y ellas que hacen, sirven ese bloque, ese pedacito, nos lo sirven al platillito. Nosotros vamos, si queremos ayudar a servir, eso lleva esto, ¿no? Nosotros solamente seguimos lo que ellas nos dan. Muy bien. Ahora, el siguiente formateo, el número 2, es el quick format, ¿no? O sea, formato rápido. Breve, ¿no? Tranquilo. Quick format. El quick format, jóvenes, en realidad no formatea nada. Porque a mí dice formatear y en mi mente yo veo que se están creando, lo veo, digamos, lo veo a una chica de mi familia formateando la torta, o sea, creando pistas y sectores. Si me dicen quick format, para mí no es un format de eso. ¿Qué hace solamente? Crea, o si quieren, la vuelve a crear, ¿no? Crea una estructura de datos. Una estructura de datos llamada file system, llamada se me está acabando el tiempo, ¿no? Una estructura de datos llamada file system, obviamente lo veo en FS, ¿sí? Llamada file system, la cual digamos, administra los bloques, ¿no? Los bloques que están acá, sectores, los bloques. También los bloques dividen en sectores. Pero ahorita los bloques, sectores, que son asignados a los archivos. Por si acaso, cada sector
Me avisan, por favor, cuando falte poco tiempo, que no lo estoy viendo, estoy aquí arriba mirando y no lo veo. Rapidito, miren, rapidito. Voy a ir acá, ¿cuánto tengo? ¿Tengo un minuto? Un minuto. Sí, sí. Pero no me están hackeando ustedes, ¿vale? Pues sí, hemos empezado. Yo ya faltan 10. Perdón. Entramos de nuevo. Pasa volando. Ok, cortamos y volvemos a empezar. Tenemos que hablar del parcial, tiene razón. Entonces cortamos, por favor, y luego volvemos a conectar. Yo sé que es incómodo. Y yo también me tomo un vasito de agua. Cortamos entonces en 3, 2, 1, 0. A ver, ¿qué va a pasar? Estos 4 bytes necesitan guardarse. Estos 4 bytes jóvenes necesitan guardarse en un sector. Digamos, el sector es un K, dice, tamaño del archivo, 4 bytes, dice. 4 bytes, claro, son HOLA, 4 bytes. Tamaño en disco, dice un K. No sé si le ha pasado eso alguna vez, ¿han visto eso alguna vez? Que el tamaño en disco difiere del tamaño en memoria. ¿Ah? ¿Les ha pasado? ¿Han visto esa parte? No. Esto no ocupa ni un, por eso me dice 0 bytes el tipo. No es cierto, sí. Créanme, no es cierto. A ver aquí. Sigue, ¿no? Como es menos de un K, pues por eso que me pone ese tamaño en disco, nada. El que tiene que ocupar tamaño en disco. No sé cuál tiene. Bueno. Me rindo, me quería mostrarle, pero este sí se va a ver. ¿Ven una diferencia acá? De acá dice 120K, ¿lo ven? Tamaño en disco y tamaño del archivo 118 kilobytes, ¿lo ven? ¿Aquí se ve? Sí, se ve. ¿Qué ocurre, jóvenes? Que si el sector tiene un K, por ejemplo, un K, depende del clúster cómo lo ponga, a veces lo usa el 4K. Él agrupa varios sectores y lo toma como una sola unidad de asignación, se llama clúster. Clúster es bollo. Entonces, si yo escribo hola, digamos, son 4 bytes. Pero en el disco me está gastando un sector. ¿Me hago entender? Entonces, en el disco me está gastando un sector, no me está gastando, digamos, 4 bytes. Porque todo el sector se lo tengo que dar para él. No le puedo decir, digamos, le invito una torta a un tipo y dice, ¿cuánto vas a comer? Un mordisquito nomás. No, él se gastó toda la torta, todo el pedazo de torta es para él ya. Si él quiere se lo come, si él no se lo come, ya es el problema de él. Entonces no va a decir, este tipo gastó un mordisquito. No, se lo comió todo el sector, todo el pedazo de torta fue para él. Entonces por eso difiere el tamaño en disco y el tamaño del archivo. Entonces el tamaño del archivo, ¿no? Es la cantidad de bytes que ocupa, pero el tamaño indica la cantidad de clúster, la cantidad de pedacitos que usa. ¿Ok? No sé si me vamos a entender. ¿Más o menos? Muy bien. Ahora, estos bloques, jóvenes, igual están en el flash, los CD, lo que sea, estos bloques se asignan a los archivos. Entonces, el file system lo que dice es qué sectores pertenecen a un archivo y en qué orden. Recuerden que las carpetas también son archivos. Entonces, ¿qué sectores pertenecen a un archivo y en qué orden? Eso resuelve la estructura de datos que es el file system. Entonces, el quick format lo que hace, es crear la estructura de datos, o si ya está creada, volverla a inicializar, digamos, a ponerla vacía nuevamente. Pero no va y desgasta la superficie del disco. Entonces vuelve a crear la estructura de datos llamada file system. ¿Se entiende, Julio, o no? No. La vuelve a crear la estructura de datos que administra los archivos. No comprime nada. ¿Usted ya vio algo de estructura de datos? No mucho. Ok. Cuando usted crea la pila, por ejemplo, una pila, ¿no? Mete dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, push, ¿no? ¿Verdad? Ahora, yo le digo formatee la pila, haga un quick format a la pila.
No entiendo. O sea, póngala la pila vacía, como si recién hubiera ser a reutilizarla nuevamente. O sea, la vuelve otra vez a cero todo y vuelve a readministrar. Entonces el Quick Format no gasta nada, en realidad no formatea nada, solamente crea la estructura de datos que administran las carpetas, se llaman directorios, las carpetas y los archivos. ¿Ok? Entonces, al hacer un Quick Format, va a aparecer que el dispositivo está otra vez con cero archivos, digamos, ¿no? O sea, que queda vacío otra vez. En realidad lo que ha hecho es que la estructura de datos que mantiene la información lo vuelve a estar vacío, pero no borra nada en realidad. Ya lo va a sobreescribir, obviamente, ¿no? ¿Se entiende, bueno, o no tanto? Ok. Sí, cuando va metiendo lo va sobreescribiendo sobre otra, ¿no? Porque ya la estructura de datos dice, este sector está vacío. Sobreescribe sobre él, ¿no? Sobreescribe. El doble forma no, el doble forma lo pule, digamos, magnéticamente hablando, ¿sí? ¿Cómo se dice? Lo lija, digamos, ¿no? Magnéticamente hablando, ¿sí? ¿No? Lo lija. El Quick Format solamente crea la estructura de datos que administra el file system, crea la estructura de datos que se llama file system que administra los archivos y carpetas. Si yo digo Quick Format, digamos que la vuelve a crear, ¿no es cierto? La vuelve a cero nomás, ¿no? Pone todos los sectores, lo pone como libre y listo. El file system está almacenado, la estructura de datos file system está almacenada en el mismo dispositivo, ¿sí? No se pierdan con eso, que ese es un logro de los archivos, ¿no? Es bonita esta parte de ella, digamos, en comunidad. Espero que los profesores tengan que hacer de cómo se hacían antes y cómo el file system mismo se soluciona. Entonces, esta estructura de datos, la estructura de datos file system, está almacenada en la misma memoria secundaria. En la misma memoria secundaria. Es decir, en el disco duro, él agarra y ciertos sectores de acá, en ciertos sectores, él está almacenado en file system. No es uno, son muchos sectores, ¿no? Entonces, el file system también está almacenado en el disco. Por eso es que si yo tengo un disco de 1 tera, digamos, ¿no? Y cuando lo formateo, pues se crea el file system, entonces ya no aparece un terabyte libre. Aparece menos. ¿Por qué? Porque el file system está gastando espacio. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces el file system también ocupa espacio. Entonces, de todo lo que hay un poquito menos, digamos, ¿no? Un poquito menos, porque el file system necesita estar ahí. Entonces la estructura de datos se actualiza, ¿no? Todo el tiempo se está actualizando. Claro, existen diferentes file systems, ¿no? El mejor que he conocido es el de Linux, el de Unix. El peor que conocí, pero que como soy hipócrita, una vez lo programábamos nosotros en los viejos tiempos, el famoso FAT. ¿Sí? Si lo vean, por favor, es una estructura de datos estática, es un vector, la FAT es un vector, y que me responde, ¿no? ¿Qué sector le pertenece a un archivo y en qué orden? Y la cantidad de bits que ocupa cada casilla de ese vector bautiza, digamos, su dimensión. Dice FAT16, significaría que cada casilla de ese vector es de 16 bits. Sigo FAT32, significa que cada casilla de ese vector es de 32 bits. ¿Sí? Entonces, con 32 bits puedo direccionar más que con 16. ¿Sí? No se preocupen, chicos de red, no le voy a preguntar esto en el examen. El examen es para todos, no para algunos. Solamente se lo digo por cultura, nada más. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, el día de mañana, hoy sé que es paro cívico, pero vamos a pasar clase, lamentablemente. Si ustedes quieren apoyar el paro cívico, no, aquí no se habla de política. Pero yo les pido, por favor, que pasemos clase porque ya sabemos que estamos prácticamente retrasados y queremos completar una parte básica de la materia, ¿no? La próxima clase, el día de mañana, vamos a ver volúmenes. Y esto se va a convertir en unidad, ¿no? Unidad A, B, C, que sea de ¿no? Es un invento de
¿no? Yo qué hizo, no había esto no fue seleccionado por Bill Gates, ¿no? Vamos a conocer el concepto del volumen, ¿no? Vamos a ver cómo un disco puede también convertirse en más de un volumen. Y eso lo dicen particiones, ¿no? ¿Ok? Eso lo vemos mañana. Muy bien, jóvenes, hablemos ahora de nuestro primer examen. El día miércoles, ayer precisamente, que disculpen, no pude pasar clase por un problemita, no era alta corriente, al final era una fuga de aceite que tenía en el auto, pero usted no, pero es que por una fuga, no, lo que pasa es que estaba perdiendo aceite mucho, ya, ¿no? Ahí dice que estaba mal ajustado el filtro, disculpen, no quiero aburrirlo con mi historia. El detalle es que el día de ayer fui a tomar examen de lenguaje formal y me encontré con precisamente miraba eso del auto antes del examen, me encontré con una persona, un colega me dice que él también tuvo el mismo problema. Primero le habían cerrado el grupo y después lo volvieron a abrir. Y él me dijo, he tomado una opción, me dijo, que es tomar un solo examen, me dice, es decir, voy a completar todo el temario y tomar un solo examen. Yo le estoy comentando las opciones. Un solo examen y un repechaje, me dice. Es decir, la persona que repruebe en ese examen puede tomar nuevamente el examen. Ellos toman, como son de tecnología, toman sobre 71, ¿no? Yo tomo sobre 100 los repechajes. Entonces tenemos dos opciones, jóvenes, tomar dos exámenes sueltos, ¿no? O tomar un solo examen con un repechaje. Ahí lo voy a graficar, para que lo tomen en cuenta. Tenemos estas dos opciones, ¿no? Hasta yo señala que voy a revisar entonces tenemos, digamos, una opción 1. Una opción 1 sería tomar todo, avanzar, o sea, tomar un solo examen de todo, o sea, un solo examen final, no lo que mencionaba, un solo examen final, es decir, avanzamos hasta mañana, más o menos hasta mañana o pasado, digamos lo que avancemos, y tomamos un solo examen final. Y bueno, con su recuperatorio. Es decir, si me da mal, si no apruebo o no me gusta la nota, puedo ir a un recuperatorio. Ya después le explico lo que yo me quedo con la última nota, etc. Y la opción 2 sería tomar un parcial 1 con el temario que tenemos y un parcial 2. Entonces, este colega me pareció muy raro esa opción, pero dije, bueno. Le dije, a ver, voy a consultarle a los jóvenes a ver qué dicen, ¿no? Si están de acuerdo con este. No. Me saco uno, igual voy al recuperatorio. Y es sobre 100, ¿no? Sobre 100. En un recuperatorio yo lo que hago es sustituir la nota que vale la presión. Es decir, si yo tengo 40 y me saco 80, va 80. Si tengo 60, me saco 30, el recuperatorio me nota 30. La sobrescribo, digamos, la nota anterior. ¿Sí? ¿Me van a entender? La sobrescribo. Recuerden, si tengo 60 y soy un ambiciosango, voy y me saco 20, mi nota es 20. ¿No? Solo la sobrescribo, ¿no? Todos están invitados al recuperatorio. Ustedes escogen, jóvenes, piensen un ratito y me dicen, o si quieren mañana lo podemos charlar otra vez. Tenemos tiempo todavía. Ingeniero, el tema de Shell no va a entrar. ¿El tema de qué? De Shell. Sí vamos a hacer un poquito de Shell en este T1, ¿no? Solamente estamos haciendo PATS. La unidad de Shell son 3, ¿o no? T1, T2, T3. Y solo estamos haciendo el T1, que es el manejo de rutas, ¿no? Lo que está viendo ahorita, lo que estoy pasando ahorita. Termino T1 y termina la materia, bueno, es lo básico que puedo dar. Ustedes deciden o si quieren mañana lo conversamos. Me falta una unidad de memoria, también voy a pasar la diapositiva ya. La de memoria,
sumamente sencillo, ¿no? Recuerden, tenemos solamente 2 sesiones la otra semana para exámenes, ¿no? Podría ser martes, por ejemplo, ¿no? Podría ser martes. Martes y miércoles, ¿no? Yo tengo que correr como loco, digamos, llego acá y corro. Ingeniero, yo creo que mañana. Sí, lo escucho, lo escucho. ¿Qué decir? ¿Mañana qué? Hola, hola, no se me ha cortado, ¿no? ¿O quieren que mañana, le decía, mañana lo charlemos, para que lo puedan pensar? Mañana, ¿Sí, no? ingeniero. Mañana. Ok, entonces mañana, de todas formas, yo le voy a pasar su práctico para el parcial 1, digamos, ¿no? Pero lo mismo, pues le juntan los 2 prácticos y ese es el examen final. Y la opción 2 no tiene recuperatorio, no me da tiempo, esa es la verdad, ¿no? Van a ver el martes, bueno, y si le muestro los mensajes a él, ya Pellino, tu nota, ya voy a inscribir, necesito abrir, ya me van a estar chinchando, ¿no? Entonces, yo me hago el enfermo, el veneno me secuestraron unos alienígenas, estoy en Marte ahorita en este momento, no sé cuándo me va a volver a la Tierra, la misma la hago de ustedes, ¿no? Intento charlar, ¿no? No me queda otra. Muy bien, joven, entonces mañana con calmito terminamos, yo creo que hasta el sábado terminamos nuestra materia bien y ya podemos nosotros tener claro, ¿no? Tener claro cómo va a ser nuestros exámenes. Mañana entonces votamos, ¿sí? Listo, ingeniero. Listo, listo. Ok. Listo, Inge, muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana entonces. Hasta luego, pasen buen día. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Recording.